tarde vayan abriendo agenda porque les vamos a proponer acudir este próximo viernes 21 de marzo al Pósito Municipal de Colmenar Viejo, porque el Círculo Cultural de Colmenar presenta un nuevo cuaderno de estudios, un volumen que recoge investigaciones sobre aspectos de la historia, la arqueología, las tradiciones colmenareñas y también de su comarca. Hoy nos adelantamos a dicha presentación con una entrevista que vamos a hacer a Mariano de Andrés, que es presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, estamos ya en la segunda entrega de estos cuadernos de estudio en su segunda etapa, recordemos esto también. Este es el número 2 de la segunda época de cuadernos de estudios. Como todo el mundo sabe, el cuaderno de estudios desapareció con el número 36 porque desapareció también el Pico San Pedro y se nos otorgó la cabecera de cuaderno de estudios y los derechos sobre cuaderno de estudios, y entonces nosotros hemos decidido seguir adelante con el tema porque entendemos que es interesantísimo para Colmenar y su comarca tener una publicación. Le hemos cogido algo más de ímpetu y lo hemos hecho en color. La verdad es que en color quedan los artículos mucho mejor, la gente los lee mejor y los autores también les gusta más. Y aquí está que le presentamos el próximo viernes. Y en la portada de esta entrega número 2, de este cuaderno de estudios número 2, encontramos la torre de la iglesia de la Basílica de Colmenar Viejo, que protagoniza uno de los artículos, el primero, ¿no?, de este cuaderno. Sí, efectivamente, es la torre de los Mendoza, la torre más alta y principal del Reino de Toledo, y es la protagonista del artículo 0. Siempre el artículo 0 se titula nuestra portada y luego tiene un subtítulo que en este momento pues es la torre de la iglesia de los Mendoza. Y pues tiene cosas interesantes, se van hablando de la planta de la iglesia, por ejemplo, se va diciendo dónde está situada la torre, cómo se accedía a ella, cómo se accede ahora. Que ahí hay una curiosidad, por cierto, que había una escalera de caracol metálica, ¿no?, para acceder. Exacto, en el atrio de los novios, el antiguo cementerio de pobres, pues en la misma fachada, muy cerca de lo que es la portada, pues se ve el cerramiento de una puerta con un arco de medio punto, a la que se accedía por una escalera de caracol, una escalera metálica de caracol que salías a la altura del coro alto donde empieza la subida hacia la torre. Ajá. Bueno, pues una de las curiosidades que podemos encontrar si leemos este cuaderno de estudios y ese primer artículo. La verdad es que son varios artículos y además recordamos que por expertos en las diferentes áreas, que encontramos arqueólogos, historiadores, gente experta en cuestión de cinematografía aquí en la comarca. Por cierto, uno de los artículos llama la atención porque se ha recuperado de hace 40 años, porque esto fue un trabajo que hicieron estudiantes en BUP, en el antiguo BUP, en un instituto colmenareño, en el año 1980-81, creo que fue el curso. El curso 80-81, efectivamente, sí. Son 10 artículos en total el libro, el 0 que decimos siempre que es la portada y se desarrolla de acuerdo con lo que se ponga en la portada, y 9 más. El primero, pues, se titula La Hispania Romana y restos en Colmenar Viejo. Los dos alumnos de entonces, del curso 80-81, eran Horacio Hernández y Gerardo García de Llévenes. El instituto, que era el Marqués de Santillana, no había otro en Colmenar, pues convocó entre los estudiantes, la cátedra de latín y la cátedra de historia, convocaron pues un concurso. Hicieron el concurso, se presentaron muchos chavales, se tenían que investigar sobre el tema que proponían, investigaron, llegaron a hacer un artículo bastante aceptable y ganaron el premio. Y hasta entonces pues ha estado en el instituto, y un día hablando en realidad no fue hablando con ellos, en realidad nosotros recibimos de Ignacio Sansán, al que se lo agradecemos, que es un escritor también habitual, sobre todo de la primera época de Cuaderno de Estudios, pues nos dijo, oye, hay esto que creo que es interesante. Y efectivamente, cuando lo vimos, nos pusimos en contacto con los autores nos dijeron, pues es que esto, fíjate, estamos en el 2024, que es cuando nos lo mandaron, y esto es del 80-81,
Quienes lo redactaron ahora ¿qué edad tendrán? Pues no sé, 40 años, pueden tener 60. Tenían 17, me parece, pues se da cuenta. Bueno, ha llegado un poco tarde el reconocimiento, ¿no? Pero, de manera pública, este trabajo tan interesante, ¿no? Sobre esa España romana. Está muy bien, son fotografías en blanco y negro, por supuesto, pero fotografías que hemos sacado de fotocopias, fotocopias de la época. Algunas tienen mucho defecto y, vamos, no hemos querido quitarlas, las hemos puesto, pero no son realmente buenas. Pero lo que es muy bueno es el artículo. Nos ha dado una explicación muy buena de todo ello. Antes de continuar con este libro, con este cuaderno de estudios, hay que decir que estos cuadernos son una delicia, ¿no? Porque para todos aquellos que nos interesan la historia, conocer cómo era esta zona en su momento, cómo vivían los colmenareños o también otros municipios cercanos, ¿no? Que forman parte del Real de Manzanares, pues está muy bien, ¿no? Porque además son muy didácticos, son muy esclarecedores, ¿no? Y nos descubren cosas que están muy bien. Y están hechas todos por especialistas en la materia que tratan, ¿entiendes? ¿Qué otros artículos encontramos en este cuaderno? El número 2 es sobre la mortalidad en Colmenar Viejo en la época de la Primera Guerra Mundial, previo y posterior a la Primera Guerra Mundial, de 1915 a 1922. Es un artículo de José Miguel Hernández Sousa, que es doctor en Historia, y también es otro colaborador habitual, y nos mandan artículos constantemente, no solo de este tema, pero para conocer los problemas que surgieron entre el 15 y el 22 es un artículo bastante interesante. Sí. También, por ejemplo, hay otro artículo titulado Resiliencia del Arroyo del Espino en su tramo urbano, en Colmenar Viejo. Sí, ¿no? Sí. Es de el presidente de ANAPRI, que nos le manda siempre un artículo sobre este tema que es fenomenal, porque en este artículo vas a saber la flora y la fauna que tiene el Arroyo del Espino, que hay que conservarla como sea. El Arroyo del Espino, pues es un arroyo principal que tenemos en Colmenar, va por la parte del centro comercial y desemboca en el Tejada. Es un arroyo que desemboca en esa zona. Y nos hablan pues de pájaros, de agachadizas, de mosquiteros, de jilgueros que tenemos silvestres, y de sus sendas que tiene también el arroyo, y es un arroyo que se está convirtiendo de ser un arroyo de campo a un arroyo rural, urbano, y entonces tenemos que procurar mantener ese arroyo y mantener la fauna y la flora que tiene. Sí, el primer paso es obviamente pues conocer cuáles son sus secretos y también cómo funciona. También, por ejemplo, además de hablar de la historia, de la naturaleza, de las tradiciones, por ejemplo, hay otro artículo dedicado a Jack Taylor, que es un actor americano afincado aquí en Madrid y que también tiene una cierta conexión con Colmenar Viejo importante, ¿no? Jack Taylor es muy importante para el cine, pero muy importante para Colmenar y lo que se desarrolló de cine y de otras actividades en Colmenar. Es importantísimo, y Víctor Matellano, que es el que primero habló con él, el que le trajo a Colmenar, aunque ya Taylor tenía su cabeza en Colmenar por una serie de cuestiones que las expone también aquí, y nos desarrolla pues toda la filmografía de Jack Taylor y lo que hizo en Colmenar, el cine de Colmenar. Es interesantísimo. Cómo estuvo también en el auto de los Reyes Magos, que esa es la primera visión que tuvo para venir a Colmenar, y nada, es un actor enamorado de Colmenar. Bueno, creo que también se hace un guiño en uno de los artículos al vecino Tres Cantos, ¿no? Sí, con una parte de la historia. Hay que recordar que Tres Cantos tiene muy poca historia porque es un municipio independiente desde hace 34 años, ¿no? Pero antes de que hubiera esa ciudad ya tienen algunos momentos interesantes que se recalcan. Tres Cantos tiene toda la historia que tiene Colmenar. Y Colmenar desde 1236, pues sabemos que existe. Pues Tres Cantos no puede esa historia, a pesar de que en 1991 se segregase parte del término de Colmenar y comenzase la historia propia de Tres Cantos, pues también tiene toda la historia de Colmenar. En este caso el artículo va sobre algo que a lo mejor desconocemos. Sobre una cosa que ahora la vemos muy normal, que pase el tren por allí y venga a Colmenar, pues es
un artículo de Fernando Colmenarejo, que le ha gustado meterse también en la cuestión de la maquinilla y de los trenes, y en este caso pues habla de la ciudad que pudo surgir como enclave ferroviario. Además ha hecho una investigación importante, ha aportado una serie de documentación interesantísima, que ves, la tienes a color fenomenal, con los planos, con las maquetas de las estaciones, con todo, y que esperamos también que aportársela a nuestros vecinos de Tres Cantos para que la puedan ver lo que había previo a que Tres Cantos empezase a existir. Bueno, y otros artículos también, por ejemplo, uno titulado Colmenar Viejo en el siglo pasado, de Fausto Díaz Sánchez, y también uno curioso que a lo mejor mira un poco más a lo que es un poco más la actualidad, del grafiti al muralismo urbano, también en Colmenar Viejo. Sí, hay tres artículos más, uno que es también de Víctor y mío, pues es recordar un poco el auto de los Reyes Magos para que no se olvide. O sea, tenemos en la cabeza de que si volviera a representar, es muy difícil, yo lo comprendo que es muy difícil y que ahora mismo costaría muchísimo dinero, pero es que se dejó de la oportunidad de tener una cosa única en España, y una cosa que atraería turismo. Vamos, no podríamos medir ahora mismo la cantidad de turismo que estaría recibiendo Colmenar y su basílica. Es que además las representaciones que se hacía entonces del auto de los Reyes Magos, que coincidía con la Navidad, creo que eran 2-3 días, una cosa así. Eran 3 días seguidos, 3 días. Estaba lleno en la basílica. Era muy difícil, en algunos días se llegaba hasta de conseguir entrada. Era casi imposible, efectivamente, y eran 2 representaciones. Y venían de todo Madrid, de muchos sitios diferentes, ¿no? Para poder ver es un sueño, pero me gustaría verlo que se representase de nuevo. Va a ser muy difícil, lo comprendo. El artículo séptimo, el séptimo es de Fausto Díaz y es Colmenar en el siglo pasado. Eso es la visión suya de Colmenar, de cómo era Colmenar, y a veces incluso él mismo o a través de un tercero se pregunta que qué pasaba en una época determinada. Fausto no nació en Colmenar, pero es un colmenareño más que está escribiendo sobre su historia. Creo que es interesante, y ya digo, al tener las fotos en color y al tener esta luminosidad que tiene el artículo, pues ha quedado. Y además ha buscado un papel cortito. El papel, bueno, es un papel que tiene que ser muy para color. Y en el número 8 pues empieza a colaborar con nosotros Marisa Martín y el fotógrafo Andrés de Casamayor, y es sobre el tema de los graffiti. Tenemos en Colmenar unos grafitis extraordinarios, con unos grafiteros de maravilla, y yo no sé cómo no se les utiliza más para de verdad, que Colmenar se vea como una ciudad también del graffiti. En la misma calle del Real tenemos un graffiti que se va de bastantes años, pero hay en otros sitios, en zonas industriales y en otros sitios, pues mira, este es del 2011, hay muchísimos grafitis que yo quiero que lo vea la gente. También los ponen destrozando. Hay un poco de vandalismo, pero... Sí, pero bueno, pasa lo que son grafitis artísticos, ¿no? Tenemos que ir a la cuestión positiva. Y al que sea un poquito vándalo, pues corregirle para que no lo haga. Y desde el número 1, que fue con Diego Pedrosa, el que comenzó a hacernos un reportaje, pues le dije, Diego, tú no escribas, pero haz fotos, que es lo tuyo, o recopila fotos, que es lo tuyo. Entonces, el último artículo, que es el 9, o sea, que en teoría sería el 10 contando el 0, pues cogemos a un fotógrafo de Colmenar y le decimos, oye, danos el reportaje fotográfico que te parezca oportuno para demostrar cómo es Colmenar. Y en este caso de Antonio García Francisco, creo que le conoce todo el mundo en Colmenar, le pedimos que nos haga una pequeña descripción de lo que le parezca a él o cómo lo hace, y entonces aparece un reportaje soberbio, porque son fotos y más fotos, fotos y más fotos del sitio y de los sitios que él quiere y como quiere. Son desde luego unas fotografías espectaculares. Vemos por ejemplo la Basílica de Colmenar, la dehesa de Navalvillar, la fiesta de la Malla, vemos por aquí algunos paisajes del granito, rocas graníticas en la dehesa. ¿Qué roca? Parece la cabeza de un dinosaurio. Efectivamente, pero esta foto, tú vas por la dehesa y no te fijas en ella. Pero aquí en cambio, los ojos de un fotógrafo lo han visto. Desde luego. Mira qué cosa
más preciosa y más maravillosa. O los carnavales. Esto lo vamos a continuar haciendo porque desde luego el reportaje gráfico es primordial. Está muy bien. Otra manera de ver Colmenar Viejo y su comarca. ¿Dónde podemos conseguir un ejemplar a de la presentación del viernes? En el mismo día de la presentación lo vamos a tener allí. Y luego pues lo tendremos en el Museo de Arte Sacro, en la Casa de la Cultura, y no sé si los tendremos que poner en alguna librería de Colmenar que quiera tenerlo. Yo creo que va a ser un... Por cierto, ¿cuántos ejemplares tenemos, se editan? Me parece que hemos hecho ahora mismo 300 y algo. Bueno, por tanto... ojalá se vendieran. o la gente acudiera a cogerlo, ¿entiendes? Pero... Yo creo que desde luego es un volumen, estos cuadernos de estudio, que para los amantes de la historia, de la arqueología, de las tradiciones de Colmenar Viejo y su comarca, pues es muy interesante tener en casa, que nos deleita, y además ahora con esta nueva edición que tiene con textos, pero también con fotografías, con un colorido especial, pues poderlo disfrutar. Bueno, pues recordemos que esta presentación este viernes 21 de marzo, 7 de la tarde, Pósito Municipal. Se trata del segundo número de los cuadernos de estudio de la segunda etapa, y que nos va a permitir pues introducirnos y descubrir nuevos aspectos de la ciudad donde vivimos y de la comarca donde vivimos. Mariano de Andrés, presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo, que es quien edita este volumen, muchas gracias y nos vemos el viernes. Muchas gracias a vosotros.